Primera de Crónicas acerca de cómo estas familias en Primera de Crónicas 5:20 clamaron y esperaron. O sea, estábamos viendo familias conforme el corazón de Dios. Vimos en Primera de Crónicas 12:32 acerca de la tribu Isaacar, que ellos entendían los tiempos. Vimos también acerca de Primera de Crónicas 28:9, reconociendo a Dios de todo. Cuando Dios también se revela a Salomón, y vimos acerca de cómo Dios encomendó al rey Salomón a través de su padre, Segunda de Crónicas, los primeros 9 capítulos. Vimos acerca de corazones conforme al corazón de Dios. La semana pasada vimos en Segunda de Crónicas 14, estar bien con Dios. Y hemos estado viendo estos libros, este libro de Primera y Segunda de Crónicas. Es un libro de orden y dirección. Es un libro que nos da ejemplos de personas y reyes, y nosotros tenemos que aprender a cómo tomar lo bueno de estas personas. Por eso he escrito la palabra. Vimos acerca en Romanos 15:4, que dice que todas las cosas son escritas para que nosotros aprendamos de las personas que han pasado antes. Y entonces vamos a ver, entonces estamos viendo el rey Asa. La semana pasada vimos cómo él comenzó su reinado en el capítulo 4. Inmediatamente el versículo 2 dice que él hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Y entonces estábamos viendo eso, estar bien con Dios. Pues vamos a ver entonces lo que aquí el título dice, las reformas de Asa, el rey Asa. Capítulo 15 de Segunda de Crónicas, versículo 1. Y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Inmediatamente aquí vemos que es el Espíritu de Dios que nosotros necesitamos. Y lo que vamos a ver, el título de hoy es un corazón conforme al corazón de Dios demuestra cambios. O sea, hay cambios. Cuando tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, así como David, vamos a hacer cambios. O sea, vamos a acciones. Vamos a demostrar que nosotros realmente tenemos ese corazón cambiado. Y este hombre de Dios, que era un profeta, pero el primer versículo no dice que era profeta. Es interesante que no dice que era doctor, ni reverendo, ni maestro, ni nada. Lo que dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa el rey, y le dijo: Óyeme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y se le buscareis, serás hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Lo más importante para Dios no son nuestros títulos, no son nuestras experiencias. Lo más importante es un corazón conforme a Él, alguien que está dispuesto. Y es hasta el versículo 8 cuando encontramos y sabemos que es un profeta. Porque dice, cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed. Hasta ahí, el versículo 1 no dice eso. Eso es lo primero. Nosotros cuando vamos a hablar a una persona del Señor no tenemos que decirle los títulos, no tenemos que decir la experiencia. Lo único que tenemos que hablarle a las personas es lo bueno que Dios ha sido con nosotros, compartir los principios de la palabra, y después Dios va a hacer el resto. Y en la conversación después uno le puede explicar qué ha pasado en la vida, qué cosa Dios ha usado. Y entonces, versículo 2, vemos aquí este mensaje de Dios, y siempre es lo mismo. Dios extiende una palabra desde Edén, cuando habló a Adán y Eva, le dio una condición: si tú haz esto, pero no haz esto. Y siempre en la Biblia encontramos esto es lo bueno, esto es lo malo. Al pueblo de Israel a través de Moisés le dijo en Deuteronomio 28, estas cosas son las bendiciones, estas cosas son las maldiciones, ahora escojamos. Y eso es lo que el Señor nos sigue diciendo a nosotros. Y entonces esta condición es: si vosotros estuvieres con Él.
y se le buscares. Pero antes de eso, es interesante que le dice, Jehová estará con vosotros. Siempre Dios, cuando se habla a través de su palabra, nosotros podemos percibir que es Dios. Él está con una palabra de aliento, de exhortación, de ánimo. Y después cuando vienen las instrucciones. Y entonces ahí donde están las condiciones. Si estamos con Él y si buscamos a Él, va a ser hallado. Dios no es una persona como nosotros. Es un ser viviente que no miente. Y esta es una promesa que la podemos tener por segura, que cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, que cuando nosotros hacemos un esfuerzo, Él se va a ser encontrado. Él le dijo en el libro de Zacarías, en el capítulo 4:6, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sin el Espíritu Santo no podemos llegar a tener ese corazón conforme al corazón de Dios, y no podemos demostrar ese cambio, que las personas al vernos van a notar, que vamos a ver después en los siguientes versículos. Sigamos entonces, versículo 3. Esta era la condición del pueblo de Israel, y quizá muchas veces nos podemos encontrar nosotros en esto, o tenemos amistades o seres queridos que están en esta situación, y podemos nosotros tomar los principios y hablarle a las personas. Dice versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Este es el estado cuando nosotros no conocemos al Señor. Ahí vemos un proceso. Primero viene Dios, el verdadero Dios. Tenemos que saber quién es el Dios de nosotros. No seguir un falso Dios. Y aquí habla acerca sin sacerdote que enseñara y sin ley. Entonces Dios pone personas delante de nosotros para que nos ayuden a entender la palabra de Dios. Y también tenemos que entender que nosotros también somos real sacerdocio. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros, cuando nosotros nacemos de nuevo, así como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, tienes que nacer de nuevo, tiene que haber una transformación de corazón. Ahí nosotros podemos entrar, somos sacerdotes delante de Dios, en el sentido de que podamos llegar directo, interceder, llevar nuestras peticiones. Y entonces dice ahí la otra cosa, sin ley. Como sacerdote tenemos que también leer la palabra, tenemos que buscar la palabra. Si un sacerdote sin la palabra no es un bueno sacerdote. Entonces eso es importante. Está el verdadero Dios, está el sacerdocio que Dios nos ha puesto, y está la palabra del Señor. Y entonces vemos en versículo 4, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de Dios. Esto lo repite otra vez más, buscar a Dios. Hebreo 11 habla acerca de esto. Tenemos que buscar a Dios. Él es galardonador de los que le buscan. Esa es una promesa. Y dice, Él fue hallado y se convirtieron. Es verdad, en las tribulaciones muchas veces tenemos que pasar tribulaciones y tenemos que enfrentarnos a un nivel en el piso, y cada uno de nosotros somos diferentes y cada persona es diferente. Pero hay situaciones que personas tienen que llegar al abajo, como dicen en inglés, rock bottom. Y ahí es porque de abajo es la única manera que puedan ver arriba. Y entonces, así estaba el pueblo de Israel. Llegaron a las tribulaciones, pero lo importante, se convirtieron. La conversión es cuando uno reconoce que Dios es nuestro Señor y Salvador, se arrepiente y cambia de la manera de vivir y pensar, y ahí es donde el Espíritu Santo los ayuda a vivir diferentemente. Y entonces dice aquí el resultado 5: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, pero el resultado del mundo alrededor de ellos.
que hoy en día uno puede leer eso y también uno puede decir es para nosotros también, porque las noticias dicen todas cosas que uno dice, wow, no hay paz, ¿no? Dice, no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Nosotros no somos los únicos que estamos pasando, y es la misma condición ahora. Dice 6, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios lo turbó con toda clase de calamidades. Ahora, es interesante de tener aquí también, porque eso es el resultado del pecado. Muchas veces personas usan la excusa de que Dios, ¿por qué Dios no paró esto? ¿O por qué no sucedió esto? Pero todo eso es el resultado del pecado, de la desobediencia, porque la gente no quiere nada con Dios, no quiere nada con la palabra, y entonces Dios dice, ok, tú no quieres los principios, los consejos, entonces ahora tú hazlo a tu manera. Y es cuando lo hacemos a nuestra manera, es cuando tenemos todos estos problemas, y cuando incluso el clima, como vemos hoy en día, el clima como el desastre, la polución y todo eso, porque incluso en el Antiguo Testamento hay instrucciones aún cómo plantar, cómo cuidar los animales, cómo cuidar la tierra, ser buenos mayordomos. Dios es perfecto, pero la avaricia, las personas, el amor al dinero, que dice Santiago que es la raíz de todo mal, es lo que ha causado tantas cosas, incluso las guerras, todas estas cosas. Dice entonces 7, pero esforzaos vosotros y no os desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Otra vez esta palabra Dios le dice a su pueblo y nos dice a nosotros, hay que esforzarse, hay que trabajar. Y aquí habla siempre de las manos, ese servicio. Las manos habla del servicio, de entregar, ayudar a las personas, extender la mano. Habla acerca de la Biblia, la mano de Dios. Es cuando Dios viene a la vida de una persona y lo ayuda. Y dice aquí también recompensa. Esto no nos podemos de olvidar, que muchas veces podemos pensar que hemos trabajado mucho, siempre estamos trabajando o cualquier cosa, ayudando a una persona y la persona nunca dice gracias, pero Dios está viendo cada cosa que nosotros hacemos. Hay una recompensa, hay un galardón, tanto en esta tierra como en el cielo. Y en el cielo va a ser mucho más grande, ¿no? Dice aquí entonces, 8. Cuando oyó Asa las palabras, vemos todos estos 7 capítulos, desde la palabra de Dios que habló a través de este profeta, siervo de Dios, todo lo que pasó en la vida del rey de Asa, en su corazón. Y el resultado es esto, en él. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de la tierra, de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. La palabra de Dios que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces este rey oyó la palabra a través de este siervo, a través de su espíritu, del Espíritu Santo, y él cobró ánimo, dice. Y cuando Dios lo anima, el Espíritu Santo le da fuerza, lo que uno inmediatamente, igual que cuando Isaías, dice en Isaías 6, cuando él vio la presencia de Dios en el trono, hay un dentro de nosotros como quiénes somos nosotros. Y lo primero es que nosotros tenemos que santificarnos. Y eso es lo que hizo el rey. Dice, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá. Y él, como era el rey, toda la influencia de él tenía responsabilidad por lo que él estaba encargado. Nosotros no somos reyes, pero cada uno tenemos responsabilidad dentro de las cosas que Dios nos ha dado autoridad, sea familia, sea un trabajo, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer lo que podemos, quitar las cosas que son abominables delante de Dios. Y dice, y de las ciudades y todos los lugares, y no solo eso, dice, y reparó el altar de Jehová.
ahí está hablando de la relación con Dios, está hablando de las cosas que van en esa área, en la influencia, pueden restaurar, está reparar, está restaurar. Ese es el mismo Dios. Y 9, aquí donde vemos el esfuerzo evangelístico, si podemos ponerlo de esta manera para nosotros. En el rey era esto: después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín y Manases y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Ahí tenemos el resultado. Cuando el rey Asa oyó la palabra de Dios a través del Espíritu, y él cobró ánimo, comenzó a trabajar, comenzó a hacer cosas que Dios le agradó, la gente vieron inmediatamente el cambio. Y eso es lo que pasa a nosotros cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, escuchamos el mandamiento de Dios. La gente alrededor va a preguntar cuál es el cambio. ¿Qué es esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué tú estás sonriéndote? ¿Por qué en medio de estas situaciones difíciles tú te mantienes con tu fe? Tú tienes gozo. Y ahí es donde uno lo apunta a Dios y a donde Dios es glorificado. Y tenemos un deber de hablar a otras personas del Señor. Ese es un llamado, esa es una comisión que Dios hizo en Mateo 28, 10. Se reunieron pues en Israel en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. O 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y eso debe ser la oración diaria de nosotros prometerle a Dios de cada día que vamos a buscarle con nuestro corazón. Y dice aquí: y el que cualquiera que no lo buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hambre o mujer. Obviamente hoy en día estamos hablando de la muerte espiritual, que eso es lo que sucede lamentosamente cuando una y otra vez la persona sucede una muerte espiritual. Pero incluso en esa situación puede haber una resurrección espiritual, ¿no? Mientras la persona está viva, hay esperanza. Entonces, dice aquí el 14: y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Hay gozo en la alabanza, en la adoración, y las personas tienen que oír eso, ¿no? Y tienen que saber que nosotros somos cristianos y hay un resultado y una manera de hablarlo, y hay un gozo. 15: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban. Eso encontramos siempre: corazón. Dios está interesado en que hagamos la cosa de corazón, y de toda su voluntad lo buscaban. Está el corazón y la voluntad, es una acción. La fe sin obras es muerta, como dice Santiago. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Ese es el resultado. La paz que Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, que le dice en Filipenses 4, que guarda nuestra mente y nuestro corazón de cualquier cosa. Eso todavía es para nosotros. Y hasta el punto que fue este rey, en el 16, y aún a Macá, madre del rey Asa, él mismo la despuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedro. El anhelo de este rey de agradar a Dios. Y dice: y trayó a la casa de Dios lo que su padre había dedicado. En el 17, con todo esto, los lugares de altar no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos los días, porque tenemos que recordar que el reino ya estaba dividido en dos. Cuando se refiere al rey, era el del norte de Israel, pero él hizo todo lo que pudo, y encontramos esa palabra: perfecto en todo su día. Y lo vimos ante otros reyes, incluso creo que Noé, y también personas en la Biblia que Dios le dice: Job, perfecto. Y ahí está hablando de que no
no es que una persona perfecta en el sentido que no comete pecados o no comete errores. El perfecto que Dios está buscando, una persona con un corazón que busca a Dios, que voluntariamente y está haciendo lo mejor para acercar al Señor. Ese es lo perfecto que Dios busca. Es alguien en un proceso buscando lo mejor de Dios, estar en relación con Dios y con los demás. Y dice el 18, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Pasaron varios años, como 25 años por este rey Asa, las reformas que él hizo, y las cosas que él hizo. Y todo esto otra vez son principios que nosotros tomamos para nuestra vida y los podemos aplicar. Y el Señor a nosotros nos va a dar esa paz también, que incluso enfrentando las situaciones, las circunstancias difíciles, vamos a poder tener paz. Y eso es lo que Dios tiene para Dios hoy en día. Y como digamos, este mensaje, un corazón conforme al corazón de Dios, demuestra cambios, o sea, y hay resultados. Así como el rey Asa, vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude para que nosotros también podamos encontrar esa paz, podamos buscar al Señor. Y vamos a orar. Si alguien necesita oración por algo específico, pueden pasar al altar. Si no, vamos a entrar en la oración y creyendo que Dios es un Dios vivo, que Dios todopoderoso. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor Jesús, porque es un tiempo hermoso, Señor, de escuchar tu palabra, Señor Jesús, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír tu palabra, Señor Jesús, no oír cualquier cosa, sino tu palabra bendita. Y Señor, hemos escuchado, hemos leído el ejemplo de este rey Asa, las cosas que él hizo que te agradó a ti, Señor Jesús. Él hizo lo recto, lo bueno, buscándote a ti, Señor. Y mientras él hizo eso, Señor Jesús, tú le concediste paz, Señor Jesús. Y tú lo ayudaste, Señor. Tú le diste ánimo, Señor Jesús. Y Señor, nosotros queremos también escuchar tu voz, Espíritu de Dios. Te pido, Señor, en este momento que tú hables en hoy y toda esta semana, Espíritu de Dios, des una confirmación o una palabra a cada uno de nosotros representado aquí. Si hay dudas, Señor, si hay preguntas, Señor Jesús, de cualquier manera, Señor Jesús, que tú puedes, confirma, Señor Jesús. Háblale, Señor, así como le hablaste a través de tu Espíritu al rey Asa, Señor Jesús. Háblanos, Señor, a nosotros, Señor Jesús, para que nosotros podamos también hacer las reformas que tenemos que hacer en nuestra vida, para poder tener un corazón conforme a ti, Señor Jesús, y así poder la gente ver que realmente ha pasado una transformación en nuestro corazón y puedan ver la paz y nosotros podamos estar en paz, Señor Jesús. Te bendecimos y te alabamos, Señor Jesús, y te damos gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos que no salgamos igual, que esta palabra pueda dar frutos, Señor Jesús, al 100%, y podamos salir transformados, Señor, más a tu imagen, Señor, en esta semana, en este año, y como hemos estado trabajando esa palabra, prosiguiendo a la meta, Señor, así como el apóstol Pablo, llegar al final, decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, Señor Jesús. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y nos vamos a leer esta escritura que es, perdón, es una escritura que despedimos, que nos ayuda a entender qué es lo que es la santidad. La hacemos en una manera para que Dios nos ayude en esta semana. Y vamos a leerla entonces. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y cuerpo, alma, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Estamos despedidos en la bendición del Señor, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.